Muy bien, nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador y tenemos un tema muy importante también que vamos a abordar en esta mañana. Y fíjense, vamos a hablar de ese impacto que nos están dejando las lluvias y las inundaciones. Fíjense en la salud pública, qué enfermedades pueden llegar a ser consecuencia de todo esto, qué enfermedades pueden ocurrir y cómo nosotros lo podemos prevenir. Está con nosotros el doctor para hablarnos un poquito sobre este tema. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos los televidentes. Bueno, desafortunadamente estamos viviendo un periodo de lluvias y esto entra en la clasificación de lo que le podemos llamar los desastres naturales. Déjenme contarle que de los desastres naturales, entre los cuales están las sequías, las erupciones volcánicas, los terremotos, las inundaciones son los desastres naturales más frecuentes en el mundo, hasta en un 40%, y conllevan riesgos para la salud pública. Lo que ocurre cuando llueve, cuando los ríos se desbordan, cuando el agua se acumula, es que desencadena como un efecto de dominó en las enfermedades públicas. Lo más inmediato son las infecciones respiratorias agudas, que como sabemos son ocasionadas por virus, por microorganismos, pero cuando disminuye la temperatura o cuando la gente sufre literalmente el chapuzón de agua, el sistema inmune se debilita y nuestras estructuras de defensa se debilitan y nos hace más vulnerables a padecer de infecciones respiratorias agudas. Pero también el agua que se comienza a acumular y que empieza a haber depósitos basureros, estopas de coco, corcholatas, eso es el criadero perfecto para el zancudo y debemos reforzar la erradicación del zancudo porque al haber inundación también puede aumentar la población de zancudo y la transmisión de estas enfermedades que en el país hoy por hoy son 3, el dengue, el zika, el chikungunya. Debemos reforzar las medidas de erradicación del zancudo para que este desastre, esta inundación no tenga ese impacto en la salud pública y también estamos escuchando que hay alrededor ya de 700 familias en albergues, de gente que ha sido desplazada, de gente que ha perdido su residencia. ¿Y qué ocurre cuando la gente es desplazada, cuando la gente está en un albergue, cuando las personas sufren la inundación? Lo que se limita es el acceso al agua potable, el acceso a alimentos higiénicamente preparados, así como también el lugar sano o adecuado donde las personas pueden hacer sus necesidades, y eso se traduce en un eventual aumento de las infecciones gastrointestinales. Sabemos que las principales causas de las infecciones gastrointestinales son el rotavirus, pero también podemos enfrentarnos a la tifoidea, a la shigella, los parásitos, y por tanto tenemos que reforzar las medidas para protegernos contra las infecciones respiratorias agudas, contra el dengue y contra las infecciones gastrointestinales. En resumen, tienen que revisar su casa, que no haya ningún depósito que pueda guardar agua después de una lluvia para disminuir los zancudos. Tienen que cambiar el agua de su florero cada 5 días. El agua donde le da a sus animalitos de beber, hay que cambiarla cada 5 días. Los depósitos de agua tienen que mantenerlos tapados, sus pilas, sus barriles y lavarlos cada semana. En cuanto a las infecciones respiratorias, usar mascarilla en caso que sea necesario, reforzar el lavado de manos, mantener la distancia social, y para las infecciones gastrointestinales, mucho ojo, mucho cuidado con el agua que consumen. Tienen que lavar sus manos antes de preparar sus alimentos, lavar adecuadamente las frutas y las verduras, lavar sus manos antes de sentarse a comer, así como después de ir al baño, y asegurarse que los alimentos que usted consuma, que usted compre, estén debidamente preparados y con higiene. Sobre todo ante los primeros síntomas de enfermedad, consulte por todos los medios posibles con sus médicos de confianza, con sus instituciones de salud como ProSalud y el Seguro Social. No se automedique, utilice los antibióticos solo si su médico se los indica, no los utilice si no son necesarios, y combatamos la desinformación, estemos pendientes de la información oficial de proteger nuestra vida, la salud y de nuestra comunidad.
Totalmente, qué importante, ¿verdad? Prestar atención a todo esto porque a veces escuchamos lluvias y lo más común es que pensamos en las enfermedades respiratorias, nada más, que nos puede dar algún tipo de gripe, pero usted ya estaba escuchando todas estas enfermedades transmitidas por el zancudo, también estas enfermedades gastrointestinales. Doctor, cuando hablamos ahorita de lluvias, muchas personas a veces por accidente o porque debemos de hacerlo, nos mojamos. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Porque a veces nos dicen bañate inmediatamente. ¿Cómo debe de ser? Sí, desafortunadamente nos cae el chapuzón de agua. Lo que ocurre es que la temperatura normal de 37 grados centígrados disminuye al menos 2 grados centígrados, al menos, pero una persona vulnerable puede llegar hasta hipotermia. Entonces, si usted está totalmente mojado, lo que tiene que hacer es desplazarse a un lugar donde usted pueda cambiarse por completo su ropa. Idealmente se recomienda bañarse, aunque sea con agua al tiempo. ¿Por qué? Porque en su baño la temperatura va a estar más alta que la temperatura que usted está en el exterior y eventualmente el agua tibia o el agua a tiempo le va a ayudar a incrementar su temperatura. Luego de tener este baño, usted tiene que secar su cuerpo por completo, ponerse ropa seca y tener especial cuidado con las partes donde puede acumular humedad, como son los dedos de los pies, las ingles, porque también en un ambiente húmedo puede aumentar la proliferación de hongos, de enfermedades por hongos en los pies, en las manos, y tiene que tener el cuidado de andar lo más seco que sea posible, utilizar un talco, sobre todo si es una persona que tiene algún factor que lo pone en riesgo como diabético. Y también tenemos que acordarnos que en estos periodos de lluvia, de frío, de inundación, las personas más vulnerables son los niños menores de 6 años. Hay que estar seguros de que estén bien abrigados. Y las personas mayores de 65 años, sobre todo si tienen déficit neurológico, es decir, secuelas de accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, porque estas son personas que en algún momento dado no le van a poder expresar que tienen frío. Entonces, usted asuma que la temperatura corporal puede estar muy baja y asegúrese que estén bien abrigados, bien arropados, bien cubiertos con gorro, con guantes de tela, porque la hipotermia también puede representar un problema tanto en los niños menores de 6 años como en las personas arriba de 65 años. Y también tenemos que unirnos como comunidad y en la medida de lo posible tener un desarrollo de la responsabilidad individual. Si no es necesario, pues no salga. Se ha pronosticado que probablemente mañana y el viernes siga lloviendo, no salga si no es necesario. Y acordémonos de las personas que están en los albergues que pueden tener necesidad. Si podemos llevar agua, alimentos fácil de consumir, ropa, sábanas, eso será de una gran ayuda para la comunidad y no solo a las personas que están en albergues. A lo mejor algún vecino, nosotros sabemos que está en necesidad de alimentos, de agua, de cobija, de medicina. Es un buen momento de ser solidarios y extender la ayuda a las personas que nos rodean y que pueden estar en una condición más desfavorable que nosotros. Eso con el caso de al mojarnos, ¿verdad, doctor? Con la lluvia, que es sumamente importante mantener ese cuidado, mantenernos resguardados. Mencionaba todas esas enfermedades que transmite el mosquito del zancudo, ¿verdad? Cómo nosotros también en casa podemos prevenir el llegar a tener dengue, zika y chikungunya. Claro que sí. La situación del dengue a la fecha en el país está controlada, porque el dengue es una enfermedad endémica de la cual siempre van a haber casos, a diferencia de otros países como en Honduras, que este año llevan ya 40 fallecidos por dengue y están en alerta. En Guatemala también hay una alerta. En nuestro país en 5 años no hemos tenido fallecidos por dengue. Pero esto tiene que ver en relación a 2 actividades. Uno, las actividades que está haciendo contra el zancudo las instituciones del Ministerio de Salud, pero también nuestra responsabilidad individual como padre de familia, como madre de familia, porque el zancudo transmisor de estas enfermedades se reproduce en el interior de nuestras casas, en el agua limpia. Entonces, si no quiere tener dengue, si no quiere tener a sus niños con fiebre e ir al hospital, ahora es momento que usted revise su patio, su acera, su calle, lo que esté en su entorno, que no haya ningún depósito que pueda acumular agua.
la medida más efectiva para erradicar el zancudo es destruir sus criaderos, destruir estos depósitos que ahora que ha llovido pueden quedar con agua y ahí el zancudo puede ir a poner sus huevitos. Tiene que eliminar los criaderos de zancudo de su casa. Revise que no haya nada en su patio que esté acumulando el zancudo, así como también sus depósitos de agua que permanezcan tapados, que los pueda limpiar cada 7 días. El agua de su florero puede cambiar cada 5 días, así como el agua que le da de beber a sus animalitos. Y reconozca cuando hay síntomas que pueden hacerle sospechar dengue, zika, chikungunya. Alguien que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos y que ha tenido antecedentes de una picadura por zancudo en las 2 semanas previas, es un caso sospechoso de dengue y la recomendación es que consulte en el primer día de enfermedad con su médico tratante para que él realice las pruebas diagnósticas oportunas y pueda recibir un tratamiento y un seguimiento de su enfermedad. Y otro aspecto bien importante es el concepto de la reevaluación. Usted puede llegar el día de hoy con sus síntomas y ser síntomas leves, pero si al día siguiente usted está peor, no se quede en casa y vuelva a consultar con su médico porque la enfermedad puede hacer que haya progresado y esté en diferente condición de como lo examinó su médico la primera vez y tiene que detectar los síntomas de gravedad a tiempo. Y precisamente esa era mi consulta, doctor. Hoy estamos enfrentándonos a muchas gripes y a veces estas generan ciertas calenturas o fiebres. ¿Cómo yo puedo no confundirme entre una fiebre por gripe, una fiebre gripal, a una que sea ocasionada tal vez porque estoy entrando a tener la enfermedad de dengue o zika o chikungunya? Es muy difícil diferenciar estas enfermedades porque, por ejemplo, tenemos incremento de infecciones respiratorias agudas en las últimas 3 semanas y han habido muchos casos de influenza positivos. Es decir, la influenza es una infección respiratoria aguda, pero la influenza también le va a dar fiebre, dolor de huesos, tos y puede incluso dar diarrea, puede dar dolor de estómago, náuseas. Los cuadros clínicos son muy similares. Sin embargo, para el caso del dengue, la fiebre por dengue es muy característico que el paciente siente dolor de huesos. El paciente llega a la consulta y dice: doctor, tengo fiebre, pero lo que yo no aguanto es un dolor de huesos tan fuerte. De hecho, en la historia, antes a la fiebre del dengue le llamamos la fiebre quebrantahuesos. Sin embargo, todas estas enfermedades infecciosas comparten los síntomas e incluso a los médicos nos cuesta diferenciarlo, pero por eso es importante la consulta temprana, porque a través de ciertas características que las diferencian, por ejemplo, el dengue es más común que tenga dolor de huesos, en una infección respiratoria es más común que tenga tos, pero un paciente con dengue puede presentar tos también, o en un caso muy extremo y muy lamentable, puede ser que alguien tenga influenza y tenga dengue, tenga ambas enfermedades. Por eso usted tiene que acercarse a su médico a través de la entrevista, que es la historia clínica, lo que usted nos dice, cuándo empezó sus síntomas, cuándo empezó sus signos, qué es lo que ha tomado, qué siente en este momento, y del examen físico, que ahí vemos su temperatura, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, sus ruidos pulmonares, cómo está el abdomen, podemos orientar a una sospecha, ya sea de un dengue, de un zika, un chikungunya, una influenza, un COVID, un sincicial respiratorio, y en base a eso empezar a orientar las pruebas diagnósticas y el tratamiento oportuno. Ahora, como son frecuentes todas estas infecciones y una de las complicaciones de la fiebre por dengue es la hemorragia, como medida inicial, porque por supuesto ante síntomas leves lo que hacemos a todos es tomar antigripales y tomar medicamentos para controlar la fiebre. Lo que sí puedo recomendar en general, que para cualquier caso de fiebre solo ocupemos acetaminofén. Acetaminofén, paracetamol, Tylenol, Tylex, el mismo compuesto químico, porque el acetaminofén no está relacionado con hemorragia. Y todos los otros antipiréticos, todos, dipirona, diclofenac, ibuprofeno, están relacionados con hemorragia, y en el dengue
En caso que sea dengue, si usted toma un antipirético o un medicamento para bajar la fiebre, pero que a la vez como efecto secundario esté relacionado con la hemorragia, puede complicar una fiebre por dengue. Así que básicamente esas serían unas recomendaciones muy importantes para el manejo de la fiebre acá en nuestro país. Qué importante, doctor, y qué interesante ese tip también de la acetaminofén, porque muchas veces el salvadoreño está acostumbrado a automedicarse, ¿verdad? Y qué bueno saber también cómo nosotros podemos también actuar ante esta situación. Lo mejor siempre va a ser ir con los expertos, ¿verdad? Ante un doctor y que nos evalúe y que también nos diga qué es lo que exactamente tenemos y así que nosotros podemos tomar y que le haga bien a nuestro cuerpo también, porque muchas veces nos automedicamos tanto que al final el cuerpo ya pierde ese efecto. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por la entrevista, por aclararnos muchas dudas y por ser tan correcto en ampliarnos este tema. Gracias a todos los televidentes y cuídense de la lluvia, que Dios me los bendiga. Saludos a todos los amigos de Hola El Salvador. Con nosotros el doctor Emilio Salazar. Hablábamos sobre esas enfermedades que pueden surgir debido a estas lluvias y cómo prevenirlas. Continuamos con más.